Queridos amigos, es un placer saludarlos. Rodolfo Guerrero Martínez, aquí desde Fiscalística, la última de este 2019, hablando de temas muy relevantes que nos deparan para el 2020 y bueno, desde luego haciendo esta sinergia bondadosa entre COEM TV y Coffee Low SC. Con el galardón de tener un invitado de lujo, el maestro Víctor Gumaro Correa, quien es director general de lo que es Correa Asociados Abogados. Correa Asociados y Abogados. Y desde luego saber algo muy importante, estimado maestro. Estamos hablando sobre los grandes paradigmas que nos deparan para el próximo año. Estamos hablando de un tema que nos toca mucho, el establecimiento permanente. ¿En qué consiste esto? Sí, muchas gracias, Rodolfo. Y de todos modos, hay que explicar aspectos muy importantes de lo que es un establecimiento permanente para efectos de la ley de impuesto a la renta. Explicarte que en México se realiza la tributación sobre personas físicas y morales residentes en México, evidentemente, y residentes en el extranjero bajo dos modalidades, que es se obtienen ingresos en fuente de ingreso en territorio mexicano, como cuando se configura un establecimiento permanente. El establecimiento permanente equivale a esta regular que tenemos a una persona o física o moral, en los términos de la ley, a tributar o en el título segundo o en el título cuarto de la ley de impuesto a la renta. Esto es, se atribuyen ingresos a este establecimiento permanente para efectos de pagar una tasa de impuesto a la renta que es el 30%, y dentro de las reformas relevantes para este 2020, el tema que quería comentar es que el establecimiento permanente tiene un cambio sustancial. Me parece que obedeciendo al plan de acciones BEPS, que son 15 acciones que recomienda a los diferentes países para que actualicen su legislación fiscal, de alguna de las formas es que se reconfigurara el concepto de establecimiento permanente en dos aspectos. Que no nomás el tema de tener apoderados en México de una sociedad extranjera o configurara al momento de celebrar contratos en México en su representación, se vinculara como un establecimiento permanente. Siendo que ahora lo que se trata en la reforma es que quien esté vinculado con las personas que firmen este contrato, actúen para cerrar en este contrato, pues tendremos la atribución de que reconfigurarían establecimiento permanente. Esto es, una sociedad extranjera, como una LLC, pudiera considerarse contribuyente mexicano, aunque tuviera residencia en Estados Unidos, cuando tuviera un apoderado que firmara, estuviera vinculado y cerrara contratos por cuenta y nombre de esta sociedad extranjera. Por otra parte, estimado maestro, es importante recalcar lo que tiene que ver con este juego de número y palabra, 4A y 4B. Muchos piensan y no le dan mucha relevancia, pero vemos que más allá de lo que podríamos leer en un simple reojo, representa un gran impacto todo esto concerniente pues a la ley del ISR. Es correcto, Rodolfo, muchas gracias. Sí, efectivamente, las adiciones de los artículos 4A y 4B consideramos que tienen una reforma importante en el sistema fiscal mexicano, en virtud de que los inversionistas residentes en México que de alguna forma tengan estructuras que se denominan híbridas, ya puede ser una híbrida clásica o una híbrida inversa en el extranjero, que son figuras, sociedades, instrumentos, fideicomisos en los cuales evidentemente no tributan esas figuras en el extranjero, no pagan impuestos por tener un régimen, vamos a decir así, de no tributación de esas figuras, pues evidentemente lo que hace el legislador mexicano es voltear a verlos para que acumulen los ingresos que estas estructuras en el extranjero obtengan para efecto de que en México las declaren, presenten su declaración anual, pues al 31 de diciembre del ejercicio en que se generen esos ingresos. Entonces, el tener, por ejemplo, una LLC, que es una estructura del derecho norteamericano, una sociedad que es transparente, no tributa a nivel de la sociedad, sino tributa a nivel de los socios o accionistas, y estos socios o accionistas están domiciliados para efectos fiscales en México,
Entonces, es aquí cuando el 4A, a partir de enero del 2021, que entre en vigor, tiene esta vacatio legis a partir de enero del 2020, para efecto de que voltee a ver estos inversionistas y accionistas mexicanos a sus estructuras, porque tendrían que acumular ingresos relativos a lo que perciban de estas estructuras. En relación al 4B, voltea a ver a los otros accionistas para también decirles que en proporción a su participación que tengan en esas inversiones, evidentemente tendrían que acumular. ¿Cuál es el tópico? Bueno, pues que a pesar de que hay un título sexto de REFIPRES, que es los regímenes fiscales preferentes, en donde pudieran anticipar el impuesto a la renta cuando aquella jurisdicción fiscal tenga un impuesto a la renta menor al 75% del que se causa en México, esto es el 22.5%, pues evidentemente México le obligaría, le tendría este control sobre esos ingresos de estas estructuras internacionales. Esta es la reforma que yo creo que recoge las acciones BEPS, que son 15 acciones que la OCDE ha indicado a los diferentes países para que actualicen su legislación y eviten que se eluda fiscalmente a través de esas estructuras el pago del impuesto a la renta. Muy bien, maestro. Es importante dejar a quienes nos vean a través de las benditas redes sociales una importante reflexión. Vemos que el abogado hoy por hoy no nada más representa la figura del litigio, representa también una figura muy importante, ya que muchos hoy por hoy quieren ser empresarios. Y al ser empresarios tienen que estar acorde a la realidad nacional que nos enfrentamos, y en un 2020 se va a ver de qué estamos hechos. ¿Qué les aconseja? ¿Qué deben de estudiar? Más aún cuando hay un panorama de globalización que es imparable. Correcto. Considero conocer las reformas fiscales que son sustanciales, aquellas que en esta reforma 2020 modifican aspectos de planeación fiscal agresiva. A los abogados, a los empresarios, les recomiendo actualizarnos en estos tópicos, conocer perfectamente las obligaciones fiscales que generarían para poder establecer la mejor estrategia, tanto de una defensa preventiva, que es un aspecto que muchas veces los abogados que eran evidentemente en un área litigiosa no volteaban a ver. Ahora sí hay que trabajar más en un aspecto preventivo, hay que aconsejar a los empresarios, hay que acompañarlos en sus operaciones, hay que revisar contratos, debemos de voltear a ver que estén sus operaciones debidamente materializadas para que no caigamos en una figura de EFOS o EDOS y se determine una no existencia o simulación de actos de carácter jurídico. Entonces es acompañar todos esos aspectos para que abogados, inclusive contadores y empresarios, tengan una mejor y una óptima tributación en cada una de sus actividades que vayan a realizar. ¿Qué libro les aconsejaría para que lean aquí los futuros abogados? Para estas materias, fíjate que hay una bibliografía interesante para aprender las bases. Yo diría que entremos con el ABC, precisamente hay un libro, Derecho Tributario, de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, que es básico para iniciar con esta materia, entender qué es hecho imponible, hecho generador, obligación tributaria, relación jurídico-tributaria, pero tenemos también lecciones de Derecho Tributario del maestro Antonio González, si no me equivoco por ahí citar su nombre, pero esos son libros que realmente recuerdo llevarlos en la universidad y que me sirvieron allá por los años 90 entender el fenómeno de la tributación. Un gusto, maestro, reiterado a que nos haya acompañado y nos ha dado este tiempo tan valioso para hablar justamente de los grandes desafíos en torno a la materia fiscal en el 2020. El maestro Víctor Gumado Correa, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Qué gustazo. A sus órdenes, gracias. Aquí desde Fiscalística 2019 rumbo al 2020 para Cohen TV y Coffee Law.